Estaremos abriendo la escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. La escritura dice de la siguiente manera: Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El tema lleva como título La senda antigua. El libro de Jeremías nos presenta una historia 300 años después de la separación del pueblo de Israel en dos reinos. En esta historia encontramos el contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Judá, escritos en Jeremías capítulos 2 y 3. El protagonista de esta historia sería Jeremías, el cual había sido santificado, apartado por el Señor desde antes de que naciera, para que fuera el profeta que iba a amonestar a la casa de Judá. A Jeremías le tocó vivir un periodo en donde la casa de Judá se había contaminado con la idolatría. Después del reino de Josías, quien había traído la reforma, los últimos 4 reyes habían hecho lo malo ante los ojos del Señor y habían inducido al pueblo a la idolatría y a un alejamiento del Señor. La casa de Judá era partícipe de prácticas paganas, como quemar incenso a Baal, Jeremías 7, 9, 10. Tenían ídolos en el templo, Jeremías 7, 30. Edificaban altares en los lugares altos para ofrecer holocaustos a Baal, Jeremías 19, 5. Y tenían lugares de prostitución idolátrica, según de Reyes 23, 7. Todo esto permitido por los reyes de aquellos tiempos. Jeremías empezó su difícil encomienda a una edad muy temprana, anunciando el arrepentimiento para el pueblo de Dios, para después proclamar las consecuencias de haber quebrantado el pacto. Para nadie es un secreto que Dios es un Dios paciente, lento para la ira y grande en misericordia, y que antes de que traiga un quebrantamiento, castigo o juicio, primeramente le advierte al pueblo y le da la oportunidad de que se arrepienta, prolonga su misericordia. De esta manera el pueblo tiene una oportunidad de acercarse a Dios y volver a Dios. Dios nunca va a castigar a alguien injustamente. El hombre sufre las consecuencias de acuerdo a su rebeldía y a sus actos. Y antes de que Jeremías anunciara las consecuencias de haber quebrantado el pacto, el Señor lo envía a dar mensajes de oportunidad para que el pueblo venga al arrepentimiento. Jeremías capítulo 5:1 dice así: Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos y buscar en sus plazas a ver si hayas hombre y si hay alguno que haga justicia y busque la verdad y yo lo perdonaré. Dios primeramente le estaba dando la oportunidad a que encontrara un hombre que buscara la justicia, que practicara la verdad. Jeremías iba a ir por las calles buscando e informándose acerca de ese hombre. Lamentablemente no encontró ese hombre, no hubo nadie que hiciera justicia y no hubo nadie que buscara la verdad. Dios nuevamente le da una oportunidad al pueblo. Jeremías 6, 16, 17 dice así: Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. El Señor había brindado 3 oportunidades. Primeramente, que Jeremías se dirigiera a la plaza en busca de un hombre que buscara la verdad, pero no lo encontró. Después convoca al pueblo a que se pare en el camino y que pregunte por la senda antigua. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y nuevamente el Señor envía a los atalayas para que convoquen al pueblo al arrepentimiento. Y el pueblo dijo, no los escucharemos. El Señor había dado 3 indicaciones: párense en el camino, pregunten por las sendas antiguas y anden por el buen camino. Pero la decisión del pueblo fue no preguntar por las sendas antiguas, no andar por las sendas antiguas
y no buscar el buen camino y no escuchar a los atalayas. Pero el Señor nuevamente, en un acto de misericordia, envía a Jeremías para que se ponga a la puerta del templo y le diga al pueblo que entre a adorar y para que mejoren sus caminos. Jeremías 7, 3 y 4 dice así: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y los haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Dios es este. Jeremías estaba convocando al pueblo a adorar, pero el pueblo estaba convencido de que nada malo les iba a suceder, ya que Dios no iba a permitir de que el templo fuera destruido. La mirada estaba en el templo. Todas las actividades paganas que ellos realizaban las combinaban con el templo de Dios. Ellos se sentían protegidos por estar en el templo, pero Dios quería algo más. Dios quería sus propias vidas, que ellos enderezaran sus vidas. El pueblo había rechazado todas las oportunidades que Dios le había brindado, pero ahora había llegado el momento de sufrir las consecuencias. El llamado al arrepentimiento había culminado, ahora había llegado el momento de que Jeremías diera a entender toda palabra de consecuencia. Y así como el Señor había echado de su presencia a la casa de Israel, a las 10 tribus, 100 años atrás, cuando fueron llevados cautivos por Asiria, ahora la casa de Judá correría el mismo destino, debería ser llevado cautivo a Babilonia. Jeremías 7:16 dice así: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a escuchar. La palabra del Señor ahora es contraria a todo lo que le había brindado de oportunidad al pueblo. Ahora le dice a Jeremías que él ya no ore, que no intercede, que no levante ningún clamor, ni oración, ni ninguna súplica por el pueblo, porque Dios ya no los va a escuchar. El tiempo de la misericordia se había terminado. Jeremías 15:1, el Señor le dice a Jeremías: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ya nada podía cambiar el juicio de Dios sobre la casa de Judá. Ya no había alguien que pudiera interceder. Había llegado el momento de sufrir las consecuencias. Jeremías vivió el tiempo suficiente para ver cumplidas todas sus profecías sobre la casa de Judá. Jeremías vio a Jerusalén destruida y desolada. Alcanzó a ver el templo de Dios saqueado y destruido. Jeremías fue testigo de cómo los utensilios de oro fueron llevados para Babilonia. Y fue testigo cómo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, inclusive él también fue llevado cautivo. El Señor le había pedido a Jeremías que no contrajese matrimonio, que no llevara una vida marital, una vida social, debido al mal que venía sobre Jerusalén. El Señor quería que Jeremías o su familia no sufriera las consecuencias de lo que iba a pasar en Jerusalén a la casa de Judá. También Jeremías profetizó los 70 años de cautiverio. El libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías y tal como lo dice su nombre, son puras lamentaciones al ver la ciudad destruida, al ver al templo destruido, al ver al pueblo cautivo en Babilonia. Una vez cautivo el pueblo, una vez que el pueblo ya ve que el juicio de Dios tuvo cumplimiento, empieza a levantar una oración en busca de pedir ayuda de Dios. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21 dice así: Vuélvenos, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Los papeles se han invertido. Primeramente Dios pedía que el pueblo volviera a Dios y ellos se negaron. Ellos no quisieron pararse en el camino, no les gustó preguntar por la senda antigua, no desearon andar por el buen camino, ignoraron a los atalayas. Pero ahora el pueblo, en una consecuencia de sus actos, al estar sufriendo un cautiverio, le piden al Señor que los vuelva nuevamente a ellos. Vuélvenos, oh Señor, y nos volveremos. Y renueva nuestros días como al principio.
el Señor trató de evitarles este mal momento y continuamente los invitó a volver a la senda antigua, que se volvieran a Él. Pero el pueblo desistió, ignoró el mensaje de Dios. Las palabras de Jeremías tomaban más fuerzas cuando había dicho: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Aquella palabra que había sido ignorada por el pueblo venía a sus mentes por haber ignorado el llamado de Dios. Aunque tarde, ellos entendieron que Dios tenía razón, de que ellos deberían devolverse a Él, de que tenían que haberse parado en la senda antigua. Esta historia nos lleva a reflexionar a nuestros tiempos. En aquel tiempo la apostasía llegó a la casa de Judá y trajo serias consecuencias, y cuando Dios les advirtió de que volvieran a las sendas antiguas, el pueblo desistió. En la actualidad, nuevamente se está viviendo un alejamiento del pueblo de Dios hacia el Señor. La apostasía ha entrado encubiertamente en las iglesias de una manera muy sutil. Está llevando a muchos congregantes a una muerte espiritual silenciosa. Y así como la casa de Judá se sentía confiada por tener el majestuoso templo de Salomón, en la actualidad muchos están confiando más en el esplendor de sus edificios, en sus religiones, en sus denominaciones, en sus líderes, pero se han olvidado de las sendas antiguas, las cuales han sido transgiversadas y sustituidas por métodos, sistemas, legalismo, liberalismo, tradiciones, cursos motivacionales, doctrinas y mandamientos de hombres, pero la senda antigua no aparece detrás de los púlpitos. Se está viviendo un tiempo en donde los congregantes se identifican más como simpatizantes del Evangelio y no como discípulos de Cristo. El enfoque no es someterse a la palabra de Dios. Para ellos el enfoque es los beneficios y las añadiduras. Pero no debemos de cometer el mismo error que cometió la casa de Judá. No podemos seguir ignorando a los mensajeros, a la palabra de Dios. Debemos de darle importancia a las sendas antiguas. Al final la casa de Judá tuvo que remar en contra de la corriente. Una vez que el daño estaba hecho, trataron de enmendar sus errores, trataron de buscar nuevamente la senda antigua, buscar al Señor. Y muchas veces cometemos este error. El Señor nos advierte primeramente, nos ayuda, nos guía, y el pueblo desprecia, desecha e ignora el consejo de Dios. Y una vez que se comete el error, una vez que el hombre ofende a Dios o retrocede y está el daño en la persona de uno, trata de enmendar el error, trata de corregir el mal camino. Después de los 70 años de cautividad, Dios preparó a un hombre para que hiciese volver al pueblo a las sendas antiguas. La casa de Judá había pagado el precio de haber despreciado el buen camino y estuvo 70 años en Babilonia cautivo, pero ahora Dios había preparado un hombre, el escriba Esdras, un erudito de las Escrituras, se paró en el camino, se informó y preguntó por las sendas antiguas y miró el buen camino y anduvo en él. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras hizo un compromiso con su corazón, hizo una resolución, y ese compromiso consistía en inquirir, en investigar, en escudriñar la ley del Señor, la senda antigua, y después cumplirla, aplicarla a su vida, y una vez que la cumplió, enseñarla a la casa de Israel, sus estatutos y decretos, para que el pueblo también caminara por el buen camino. Nehemías capítulo 8, versículo 5, dice que Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo muy atento. Esdras estaba en una plaza predicando la palabra, había convocado
a toda la casa de Judá que había salido o que regresaba de la cautividad. Era el momento de hacerlos volver a la senda antigua. Y él abre el libro ante los ojos de todo el pueblo y traza la escritura, y el pueblo estaba atento. Ahora el pueblo ya no estaba renuente, ya no estaba indiferente, ahora había un interés por saber cuáles eran las sendas antiguas. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro la ley del Señor claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. De esta manera el pueblo estaba atento, le ponía sentido, le ponía atención a todo lo que se estaba leyendo, a todo lo que el escriba Esdras estaba pronunciando. El pueblo estaba muy concentrado en la palabra, y en aquel momento hubo un gran avivamiento. El avivamiento no consistía en brincar o correr. El avivamiento consistió en que el pueblo se volvió a Dios, en que derramó lágrimas de alegría, en que el pueblo reconoció que se había equivocado, pero que también reconoció de que Dios los estaba volviendo a Él, de que ellos tenían una nueva oportunidad. Ellos aprovecharon esta oportunidad de volver a la senda antigua. A través de Esdras pudieron ellos conocer las sendas antiguas. Mientras Nehemías se había enfocado a restaurar los muros y la ciudad, Esdras se enfocó en restaurar la vida espiritual del pueblo de Dios, trayendo una nueva esperanza, volviendo al pueblo nuevamente a Dios. Lo que Dios quiso evitar 70 años atrás, y debido a la dureza del corazón del pueblo, no se pudo hacer. Ahora el corazón del hombre estaba más sensible. Ahora el corazón estaba presto para escuchar el mensaje de Dios. Ahora el corazón estaba muy dispuesto a volverse a Dios. Los oídos estaban atentos, le ponían sentido a la palabra. Es momento de que volvamos a la senda antigua. Efesios 2:20 dice que edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, tener una base, un edificio formado y construido sobre esa piedra que es Jesucristo. Que su crecimiento sea a través de apóstoles y profetas, con palabras bíblicas construidas, no con palabras de hombres, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Andemos por ese buen camino, preguntemos por la senda antigua y andemos y hallaremos descanso para nuestras almas. Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga.